Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. Según la Biblia, ¿qué plaga invadió Egipto con ranas que emergieron del río Nilo? ¿La primera plaga, segunda plaga o la tercera plaga? La segunda plaga. Según la Biblia, la segunda plaga que invadió Egipto fue una invasión de ranas. Esta plaga, enviada por Dios a través de Moisés y Aarón, ocurrió cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud. Las ranas emergieron del río Nilo en cantidades masivas, cubriendo casas, camas, hornos y hasta a las personas. Aunque los magos egipcios pudieron replicar esta plaga, no pudieron detenerla. Finalmente, el faraón pidió a Moisés que intercediera para eliminar las ranas, prometiendo liberar al pueblo, pero luego endureció su corazón y no cumplió su palabra. Esta plaga simbolizó el poder de Dios sobre la naturaleza y los dioses egipcios. ¿Cuál es el único planeta del sistema solar que gira en sentido contrario al de la mayoría? ¿El planeta Venus, Urano o Neptuno? El planeta Venus. El único planeta del sistema solar que gira en sentido contrario al de la mayoría es Venus. Mientras la mayoría de los planetas giran en sentido antihorario, de oeste a este, Venus lo hace en sentido horario, de este a oeste. Este movimiento retrógrado es único y se cree que fue causado por un impacto gigante en el pasado o por interacciones gravitacionales complejas. Además, Venus tiene una rotación extremadamente lenta, tardando 243 días terrestres en completar una vuelta sobre su eje, más que su órbita alrededor del Sol, 225 días. Estas características hacen de Venus un planeta fascinante y único en nuestro sistema solar. ¿Qué península del norte de Europa es compartida por Noruega, Suecia y Finlandia? ¿La península ibérica, balcánica o escandinava? Península escandinava. La península del norte de Europa compartida por Noruega, Suecia y Finlandia es la península escandinava. Esta vasta región se extiende desde el mar Báltico hasta el océano Ártico y está dominada por montañas, bosques y fiordos. La península es conocida por su belleza natural, incluyendo los famosos fiordos noruegos y los extensos bosques suecos. Además, es hogar de culturas ricas y antiguas, como los Sami, un pueblo indígena que habita en la región ártica. La península escandinava es un destino popular para el turismo de naturaleza, actividades al aire libre y la observación de fenómenos como la aurora boreal. ¿Qué batalla terrestre puso fin a las guerras médicas con la victoria griega sobre el Imperio Persa? ¿La batalla de Maratón, batalla de Platea o batalla de Salamina? Batalla de Platea. La batalla terrestre que puso fin a las guerras médicas con la victoria griega sobre el Imperio Persa fue la batalla de Platea, librada en 479 a.C. En 2000 esta batalla, una alianza de ciudades-estado griegas, lideradas por Esparta y Atenas, derrotó decisivamente a las fuerzas persas comandadas por Mardonio. La victoria en Platea, junto con la batalla naval de Mícala, marcó el fin de la invasión persa y aseguró la independencia de las ciudades griegas. Este triunfo
consolidó el poder de Grecia y sentó las bases para su florecimiento cultural y político durante el período clásico. ¿Quién formuló el principio de la conservación de la masa, que establece que la masa no se crea ni se destruye? ¿Fue Newton, Lavoisier o Dalton? Lavoisier. El principio de la conservación de la masa fue formulado por el químico francés Antoine Lavoisier en el siglo XVIII. Este principio establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma en una reacción química. Lavoisier llegó a esta conclusión mediante experimentos meticulosos, midiendo la masa de los reactivos y productos en reacciones químicas. Su trabajo sentó las bases de la química moderna y lo llevó a ser conocido como el padre de la química. El principio de conservación de la masa es fundamental en disciplinas como la física, la química y la ingeniería, y es uno de los pilares de la ciencia. ¿Qué civilización precolombina veneraba al dios del sol Inti? ¿La civilización azteca, maya o inca? La civilización inca. La civilización precolombina que veneraba al dios del sol Inti fue el imperio inca. Inti era considerado la deidad más importante del panteón inca, representando el sol, la luz y la vida. Los incas creían que Inti era el ancestro divino de su linaje real, especialmente del Sapa Inca, el emperador. En su honor, construyeron templos imponentes, como el Coricancha en Cusco, y celebraban festivales como el Inti Raymi, una ceremonia anual que marcaba el solsticio de invierno. La adoración a Inti reflejaba la importancia del sol en la agricultura y la vida cotidiana de los incas, quienes dependían de su energía para el cultivo y la prosperidad. ¿Cuál es el lugar más caluroso de la Tierra registrado oficialmente? ¿El Valle de la Muerte? ¿Desierto de Lut o desierto del Sahara? El desierto de Lut. El desierto de Lut, en Irán, es considerado el lugar más caluroso de la Tierra según mediciones satelitales. En 2005, un satélite de la NASA registró una temperatura superficial de 70.7 grados Celsius, 159.3 grados Fahrenheit, en esta región, la más alta jamás medida. Aunque el Valle de la Muerte tiene el récord de temperatura del aire más alta registrada con termómetros, 56,7 grados Celsius en 1913. El desierto de Lut supera en calor superficial debido a su terreno oscuro y rocoso, que absorbe intensamente la radiación solar. Este desierto, conocido por sus paisajes surrealistas y extremas condiciones, es un lugar de gran interés científico y geológico. ¿Qué ciudad posee el sistema de metro más extenso del mundo en términos de longitud total de vías? ¿El metro de Shanghái, Londres o de Nueva York? El metro de Shanghái. La ciudad que posee el sistema de metro más extenso del mundo en términos de longitud total de vías es Shanghái, en China. El metro de Shanghái, inaugurado en 1993, cuenta con más de 800 kilómetros de vías y sigue expandiéndose. Este sistema masivo conecta casi todos los distritos de la ciudad y es uno de los más utilizados, transportando a millones de pasajeros diariamente. Con más de 20 líneas y cientos de estaciones,
El metro de Shanghái es un ejemplo de infraestructura moderna y eficiente, diseñado para manejar la alta densidad poblacional y el rápido crecimiento económico de la ciudad. ¿Qué código de leyes implementó Genghis Khan para mantener el orden en su imperio? ¿El código Hammurabi, Yasa o Sharia? El código Yasa. El código de leyes implementado por Genghis Khan para mantener el orden en su imperio se llamaba Yasa. Este conjunto de normas, basado en tradiciones mongolas y decretos personales de Genghis Khan, regulaba aspectos como la disciplina militar, la justicia, las relaciones familiares y el comercio. La Yasa era estricta y se aplicaba de manera uniforme, promoviendo la lealtad, la disciplina y la cohesión en el vasto imperio mongol. Aunque no se conserva un texto completo de la Yasa, su influencia fue fundamental para mantener la estabilidad y la expansión del imperio más grande de la historia. ¿Qué tipo de cáncer afecta el esófago? ¿El sarcoma, mieloma o el adenocarcinoma? El adenocarcinoma. Este cáncer se origina en las células que recubren el interior del esófago, el tubo que conecta la garganta con el estómago. Los dos tipos principales son el carcinoma de células escamosas, que afecta las células planas del revestimiento, y el adenocarcinoma, que se desarrolla en las células glandulares. Factores de riesgo incluyen el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la obesidad. Los síntomas pueden incluir dificultad para tragar, pérdida de peso y dolor en el pecho. ¿Qué civilización de la antigüedad europea es famosa por su laberinto y el mito del Minotauro? ¿La civilización fenicia, minoica o celta? La civilización minoica. La civilización de la antigüedad europea, famosa por su laberinto y el mito del Minotauro, es la civilización minoica, que floreció en la isla de Creta entre los años 3000 años y 1100 a.C. Según la mitología griega, el rey Minos ordenó construir un laberinto en Cnosos para encerrar al Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. El héroe Teseo logró derrotar al Minotauro con la ayuda de Ariadna, quien le dio un hilo para encontrar la salida. Los minoicos son conocidos por su avanzada arquitectura, arte y comercio, siendo una de las primeras grandes civilizaciones de Europa. ¿Qué diosa egipcia conocida como la Señora de la Justicia simbolizaba el equilibrio y la verdad? ¿La diosa Maat, Isis o Bastet? La diosa Maat. La diosa egipcia, conocida como la Señora de la Justicia, que simbolizaba el equilibrio y la verdad, era Maat. Representada con una pluma de avestruz en la cabeza, Maat personificaba el orden cósmico, la moral y la justicia. Su pluma se usaba en el juicio de Osiris, donde se pesaba el corazón del difunto contra ella para determinar su pureza. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto accedía al más allá. Si no, era devorado por Ammit. Maat era fundamental en la cultura egipcia, influyendo en las leyes, la religión y la vida cotidiana. ¿Qué criatura mitológica es conocida como el rey de las serpientes? ¿La hidra, basilisco o la quimera?
El basilisco. La criatura mitológica, conocida como el rey de las serpientes, es el basilisco. Este ser legendario, originario de la mitología europea, se describe como una serpiente o reptil con poderes mortales. Según las leyendas, el basilisco podía matar con solo una mirada o con su aliento venenoso. Nacía de un huevo de serpiente incubado por un gallo, lo que lo convertía en una criatura híbrida y temida. El basilisco aparece en diversas culturas, incluyendo la mitología griega, romana y medieval, y ha inspirado numerosas historias y representaciones en la literatura y el arte. ¿Cuál fue la segunda maravilla del mundo antiguo en ser nombrada? ¿Los jardines colgantes de Babilonia? ¿Las pirámides de Giza? ¿O el coloso de Rodas? Los jardines colgantes de Babilonia. La segunda maravilla del mundo antiguo en ser nombrada fueron los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines, supuestamente construidos en la ciudad de Babilonia, actual Irak, por el rey Nabucodonosor II alrededor del 600 a.C., eran una obra maestra de la ingeniería y la horticultura. Aunque su existencia histórica es debatida, se describen como terrazas escalonadas llenas de vegetación exuberante, regadas por un sistema innovador de irrigación. Los jardines simbolizaban el esplendor de Babilonia y el amor del rey por su esposa, la reina Amitis. ¿Qué isla es considerada la de mayor biodiversidad en el mundo? ¿La isla de Borneo? ¿Madagascar? ¿O Nueva Guinea? La isla de Madagascar. Madagascar, ubicada en el Océano Índico, frente a la costa sureste de África, es un hotspot de biodiversidad único. Alrededor del 90% de sus especies son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Entre sus habitantes más famosos están los lémures, las fosas y una increíble variedad de camaleones, orquídeas y baobabs. La isla se separó del continente africano hace millones de años, lo que permitió la evolución de una flora y fauna únicas. Sin embargo, su biodiversidad está amenazada por la deforestación y la actividad humana. ¿Qué emperador romano dividió el imperio en dos partes, oriental y occidental, en el año 395 después de Cristo? ¿Constantino, Diocleciano o Teodosio? Teodosio. También conocido como Teodosio el Grande. Tras su muerte, el imperio se dividió entre sus dos hijos. Arcadio gobernó el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y Honorio gobernó el Imperio Romano de Occidente, con capital en Milán, y luego en Rávena. Esta división marcó el inicio del declive del Imperio Occidental, que cayó en 476 después de Cristo, mientras que el Imperio Oriental, conocido como Imperio Bizantino, perduró hasta 1453. ¿Qué país tiene la tasa de alfabetización más alta del mundo? ¿Andorra? ¿Noruega? ¿O Finlandia? Andorra. El país con la tasa de alfabetización más alta del mundo es Andorra, con una tasa del 100%. Este pequeño principado ubicado entre España y Francia, en los Pirineos, tiene un sistema educativo altamente eficiente y acceso universal a la educación. Otros países con tasas de alfabetización cercanas al 100% incluyen Finlandia, Noruega
y Luxemburgo, que también priorizan la educación de calidad y el acceso equitativo. La alfabetización universal es un indicador clave del desarrollo humano y económico, y estos países son ejemplos de cómo las políticas educativas pueden impactar positivamente en la sociedad. ¿Qué libro sagrado constituye la base del judaísmo? ¿La Torá, el Corán o el Tipitaka? La Torá. El libro sagrado que constituye la base del judaísmo es la Torá, que significa enseñanza o ley en hebreo. La Torá incluye los primeros 5 libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos textos contienen las leyes, mandamientos y relatos fundacionales del pueblo judío, como la creación del mundo, el pacto con Abraham, el éxodo de Egipto y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La Torá es central en la vida religiosa y cultural judía, y se lee y estudia en sinagogas durante todo el año. ¿Qué unidad en el sistema internacional lleva el nombre de Pascal? ¿La unidad de energía, fuerza o de presión? Presión. Utilizada para medir la presión. Un pascal se define como la presión ejercida por una fuerza de 1 newton aplicada uniformemente sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Esta unidad honra al matemático y físico francés Blaise Pascal, quien realizó importantes contribuciones al estudio de los fluidos y la presión. El pascal es ampliamente utilizado en campos como la ingeniería, la meteorología y la física, y es la unidad base para medir presiones en el sistema internacional. Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América, lideró la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y ¿qué otro país? ¿Argentina, Perú o Chile? De Perú. Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América, lideró la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Su visión de una gran nación unida, llamada Gran Colombia, incluía estos territorios. Bolívar jugó un papel crucial en la batalla de Ayacucho, 1824, que aseguró la independencia de Perú y marcó el fin del dominio español en Sudamérica. Aunque su sueño de una federación unida no se materializó, su legado como líder revolucionario y su contribución a la libertad de estos países lo convirtieron en una figura emblemática de la historia latinoamericana.